No, eran autores. Sue, Eugenio Sue. Y Víctor Hugo. Otro. Eugenio Sue, el del judío errante. Y a su merced que le decía que está prohibida el obispo. Usondo Terral, el de la juventud de Enrique IV. Eso yo estoy ¿Vale? muy ¿Por segura. qué Pero estando en era- el mismo sitio a veces se pone mal? Ahí está mal de luz. Él llevaba todo eso a ir allá en la casa por las noches. Bueno, ¿y quién le prohibía? Lo prohibía la iglesia, pero su merced enterada era por Tal el vez obispo o el cambia- cura o qué. Pacho, cambiaste la luz porque ahí está mal. Sabía. Ahí está, ya vi. Eso sabía yo. Pero ellos fueron, el tío colaboró mucho para la formación de... Ah, no, de es que estos- eso es el paralelo, por estos la dos parte mía, mayores. de manera que por Álvaro sería más, porque Álvaro lo apreciaba mi tío muchísimo. A mí me tenía un cariño pues como paternal y como, Paternal. yo era como mico y tal, pero Álvaro era una casi respeto, podría decir yo, que le tenía el Y tío. como en todas las actuaciones del Colegio de Boyacá, con esa voz tan linda, cuando él salía al escenario, eso eran los aplausos. La gran sociedad de Tunja, porque era una gran sociedad. Entonces, después eran felicitaciones para mi tío, por él. Pero naturalmente, como era muy buen estudiante fuera de eso, mientras él estaba ensayando los cantos o pintando los decorados para las obras que se presentaban anualmente al cerrarse el colegio, entonces a él lo eximían de presentar exámenes. Le ponía sus 5 sin presentar exámenes porque llevaba unos promedios altísimos, pues. No, y todos los informes que le daban semestralmente. La cartilla que llamaba. Sí, eran maravillosos. Ahora a Pacho le interesa tal vez este dato. El tío Fuentes tenía una biblioteca que eran, hablemos de metros cuadrados, serían unos 6 u 8 metros, dos paredes completas de una habitación, unos 10 metros tal vez, por unos 2 o 53 metros que eran de altas las alcobas de ese tiempo, repleto de libros, pues. Y esos libros estaban a la disposición nuestra. Si estaban a la disposición mía, ¿cómo no iban a estar allá? Era en la biblioteca de los niños, Pero no todos entraban allá, ya. no de De ustedes, nosotros dos, sí, de allá. los dos. Porque Y ellos pues, comían con él había en la más mesa, parientes y tal. le echaban sus chistes y el feliz con ellos. Por ejemplo, el tío que tenía completa la enciclopedia Espasa. Entonces, Ay. 50 y tantos tomos, 60 y tantos tomos de la biblioteca Espasa. En la biblioteca del tío leí yo el Don Quijote en la edición extensa, ilustrada por Gustavo Doré. Lo mismo leí la Divina Comedia cuando tenía unos 8 años. Leí Las Mil y Una Noches, crudamente narradas y casi crudamente ilustradas por Gustavo Doré y todas esas cosas. No, muchísimo. Pero que no se las vería mi tío, ¿Ah? que no se las vería mi tío. Pues, Pero entonces, ¿cuántos años tenía el canónigo Puente? Él murió de 69. tenía Murió en el año 63, 31. 64 años. 58, 60. Bueno, vamos al detalle de la prohibición de los libros. Los libros están prohibidos por la iglesia, pero esa comunicación la transmitía el obispo a los curas, y su merced se enteraba era por los curas. Por natural. ¿Y el abuelo qué decía? ¿Cómo discutían sobre eso? No, No. él no discutía. Él primero los leía y después dejaba que los quemaran. Sí, primero como ya los había leído. Pero yo Bueno. para que los niños no los fueran a leer. Era por esa razón. Pues claro, para que los niños no los fueran a leer, los quemaba. Bueno, ahora vamos de unos Y puntos. fueron ellos sumamente formales. Yo les vivo muy agradecida de los hijitos. Tanto sería que a Álvaro le fascinaba la música, con tanta disposición como tenía para la música y todo. Y como allí en la casa habían los instrumentos, que guitarra, que bandola, que tiple. Pero a mí no me gustó que ellos fueran a coger un instrumento de esos, porque yo no quería que fueran a ser parranderos. Desafortunadamente ya había pasado la época en que había vivido Francisco Chavato con nosotros, que era el pianista, el gran pianista, y con él se habría podido aprender piano Alvarito divinamente. Pero después pues, ahí el piano quedó mudo porque ya no había quien lo tocara y no hubo nadie quien le enseñara, pero yo lo que fue instrumento de calle no les dejé coger. Y nunca, Ni siquiera violín. no, y nunca lo cogieron. Instrumento que puedan trastear, me acuerdo que decía. Nada. Instrumento que puedan trastear, no. Yo no quiero, porque no quiero que van a ser serenateros y parranderos. Y la obediencia fue extraordinaria, ellos jamás. Por eso no aprendió Alvarito, con esa voz tan linda para acompañarse. Habría podido aprender guitarra, pero tenía mi experiencia, ¿no? Pero el que tocaba entonces era el abuelo.
Mi papá. Y tomar los instrumentos de calle. Siempre mandó la Claro. guitarra. Bueno, ¿es esto de los acontecimientos, Él abuelita? todas las tardes en la casa que cantaba y tocaba y cantaba, ¿no? Ah, Todas las tardes. A ver, hay dos, tres cosas que digo yo que están pasando en el conjunto del país en ese momento. Por un lado es la depresión, ¿no? El año 28, 29. La crisis. Eso como lo sienten allá en Tunja, inclusive en el trabajo del abuelo, por un lado. Sí, claro. Que se reflejó, comentaba, pero ¿no? especialmente la de la gente que se depresión. perjudicó mucho fueron las gentes grandes, los hacendados, toda esa gente, ¿se acuerda, mamita? Que se quejaban y que tenían que vender el ganado muy barato. Ay, María, en el año 30 hubo una ¿Es? crisis monetaria, pero Eso, tremenda, eso. terrible. Pero a nosotros, pues, no nos Bueno, nosotros no la sentíamos porque afortunadamente pues había de todo y había trabajo y había... Los niños jamás escasearon de dulces ni de golosinas. porque las Pero había tenían. mercancías que se encarecieron. Y por Claro. ejemplo, hablemos de los vestidos. Las telas. Las telas, los vestidos, ¿se Las hacían con telas. telas nacionales ya o No, algo todo importante? extranjero. No, pero sí ya el Bueno, pañete, es- las telas de Samacá y las de San José de Suaita. Pero las telas con las que se vestían ellos, se decía su merced era todo importado. Claro, rasos, Entonces, sedas. Eso se encarece en ese Claro. momento. Ese les encarece muchísimo. Y para los naturalmente. hombres los paños ingleses eran todos. Sí, Se sentía esa crisis. había unos almacenes muy buenos. Bueno, eso por un lado. Lo otro es si es los últimos años La llegada de la Herrera. sí, de la caída del régimen conservador, La política. el gobierno de Ay, Abadía terrible. Méndez y la entrada de Olaya Herrera. En esto hay una cosa importante, ya que como se habla la cuestión de la abolición de la iglesia, de ciertos libros, inclusive de ciertas ideas liberales, porque había cierta represión a las ideas liberales. Cuando viene la campaña de Olaya Herrera hay una disputa en las candidaturas conservadoras. Naturalmente, que eran Valencia y Vázquez Cobo. y Guillermo Valencia. Ahí la iglesia, Entonces su auxilió entre abuelito uno y otro. era de Guillermo Sí. Valencia, ¿quién? Demetrio. O sea, era ese Porque sector a liberal, Valencia lo Claro. apoyaba el liberalismo. que era un sector inclusive estaba di- Gaitán, ahí estaba mejor Gaitán. dicho, mire, para hablar corto, la Hablemos de mayoría era Vázquez Cobo, indudablemente los conservadores tenían a Vázquez Cobo, y Valencia se lanzó en disidencia. Entonces la jugada política del liberalismo era apoyar a Valencia para que tuviera fuerza y no lo aplastara Vázquez Cobo en las preliminares, y así fue. Y el arzobispo, Monseñor... Perdomo, si no estoy no, mal. Herrera. Maldonado. No, el arzobispo, Herrera. Herrera. Ismael Herrera. Herrera, Monseñor Herrera Repo, él un día era valencista y otro día era vasquista. Iba a Valencia y lo visitaba y entonces era valencista. Entonces era cuando sacaba las caricaturas Rendón, que se veía la cara del obispo para un lado y para otro mirando a Vázquez Cobo de Valencia borroso y decía, el arzobispo no tiene ni cara en qué persinarse. Ya se le ha borrado. Entonces, claro, la jugada del liberalismo fue apoyar a Valencia hasta el momento preciso en que dijo, bueno, tenemos un candidato para sacar esto de Unión Nacional, el doctor Enrique Olaya Herrera. Y entonces muchos conservadores votaron por Olaya Herrera, también indudablemente, porque ya el gobierno conservador estaba Y mi tío podrido, no digamos. Fue, mi tío ¿Por no qué no fue nos un cuenta- político profesor? así obstinado. No, él no era así apasionado Sabía por lo que el Demetrio era liberal, la política que estaba haciendo, la campaña que estaba haciendo, y él ya estaba en la casa. Sí, vivíamos allá con el tío. Estaba en la casa. Pero finalmente el abuelo votó por Olaya Herrera. Claro, Ah, pues, claro. Y ahí la iglesia no quería a Olaya Herrera. ¿Y cómo se da ese conflicto? No, muy bien. Sí. Llegó mi hermano Manuel, mi tío estaba un poco así como asustadón por todo lo que decían de los liberales. Y la persecución. Llegó que- mi hermano Manuel y dijo, ay, doctor Fuentes, deja usted, ay, es un gran hombre. Yo lo conozco, Ya lo conozco, ese es un gran hombre. Ha de ver el A gobierno que va a María dar Olaya. Teresa. Olaya le va a apoyar la iglesia. Él es más de la iglesia que el mundo. No es un hombre malo, nunca ha sido ni lo será. Y lo animó y mi tío aceptó perfectamente. ¿Y el abuelo hablaba con él de política? Con mi No, tío, tal Sí. vez no. no tanto. Pero usted sabía perfectamente lo que lo Ah, no, pues entonces fue cuando se comenzó a organizar el liberalismo en Pero bueno, Boyacá. en ese momento, él ¿qué funciones cumplía en el partido? ¿Qué? Por eso se Él comenzó a era organizar, en porque Tunja, indudablemente todavía, aún todavía, Boyacá es conservadora. Haya habido mucho conservador en la generalidad. Hay unos pueblos muy liberales, hay unos pueblos muy conservadores, pero en la generalidad Boyacá conservadora. Entonces se comenzó a organizar la lucha liberal para obtener, si no una mayoría, por lo menos un equilibrio. Uy, vieron Entonces fue cuando llegaron, primero llegó Milton Puentes, fue el primer jefe que hubo
un ingeniero general. Poco duró después Álvaro Díaz, que es el que fue después gerente de la flota mercante de la colombiana. Él era santanderiano y llegó allá a Tunja, me acuerdo que con un almacén de telas fabricato. Él hacía una tela que se llamaba Tobralco. muy bonita. Vendía y era el doctor Álvaro Díaz, ingeniero, el que tenía el almacén, y él vendía la tela. La fábrica. Y se fue, no, eso era de la fabricato. Él era agente. Ah. Y entonces se fue organizando la cosa, y entonces ya vino el doctor Plinio Mendoza Neira. Entonces él ya era el boyacense que llevó a organizar la cosa, y se eligió un directorio liberal. Habría habido otros. Se eligió un directorio liberal del cual ya mi papá fue parte. Era con un doctor Otálora, con el doctor José Gabriel Venegas, con un doctor Esteban Granados Mota, con el doctor Plinio Mendoza Neira y con mi papá. ¿Pero eso en qué año ya es? Eso ya es el 31, 32, tal vez. Nosotros vinimos en qué año más. Para Bogotá. El 34, ¿no? 33. En el 33. Bueno, Al final del 33. Tío murió en el 31. No, bueno, es que hay unos datos que nada que desordenar. Entonces el doctor Mendoza se vino a Bogotá y mi papá quedó siendo allá, digamos, su testaferro, ¿no? Era el que defendía las ideas de él. Inclusive mi padre estuvo de corresponsal del Tiempo muchas veces para ayudar a las campañas del doctor Mendoza Neira, por eso era la amistad de él. Y entonces ya mi papá obtuvo su primer prebenda política, que fue secretario del Consejo Municipal de Tunja. En el año 31 32. Ya teníamos balcón en la alcaldía, en el Palacio Municipal, para ir a ver las corridas de las fiestas y para ir a las vísperas y todo, ya teníamos balcón ahí. Bueno, completando esta parte de la militancia política del abuelo, en esa época él ya está escribiendo en El Martillo, es un periódico fundado por Claro, él. eso fue cuando se comenzó la campaña. Entonces se fundó, había un tipógrafo que se llama Pedro León Zipagauta, y entonces comenzaron a sacar esa hojita, una hojita que se llamaba El Martillo, y entonces mi papá escribía mucho, y ya era en verso, escrito de mi papá era en verso, y otros escribían en prosa, el doctor Mendoza, y la cosa la figura Enrique Pinzón Saavedra, Darío Samper y toda esa cosa. Ese Martillo tuvo una vida por ahí, digo yo, de un año sería más o menos, ¿no? Yo por ahí tengo todavía unos numeritos. Eso, ¿no? Eso fue durante la guerra, en el 32. Bueno, allá, bueno, es que... De luz y sombra, si no quedó nada. Nada. También hubo otro hecho, la guerra con el Perú. Perdón, pero es que por eso, antes de eso, es que la voltea había hablado de un viaje a Bogotá en el año 29. Y ese sí fue una estadía más larga. No, en el año 29 fui a Tunja. Y ahí vivimos... No, pero un viaje, viviendo en Tunja, un viaje en una avenida de su merced a Bogotá. Sí. En el año 29. Hizo una en el 23. Yo con mi madre y con Alvarito. ¿Por qué no nos cuenta esa avenida y cómo fue? Los tres con mi hermano Tío Manuel en ese tiempo era provincial de los franciscanos. ¿Cuál fue el motivo de esa avenida? A conocer A pasear. ¿Y entonces cómo? Paseo. ¿Y cuánto duraron acá? Nos hospedamos en el Hotel Floriano. Unos 8 días. Para conocer, para ir a Monserrate, para conocer todo lo bonito y raro que había en... ¿Y entonces cuál es la impresión que su merced entonces trajo? Nada. Estábamos en Bogotá. Fuimos a cines, fuimos a salones, a tomar onces, a paseos. Pero por ejemplo ya había tranvías aquí, había edificios, Sí, claro, vida nocturna. Bien, claro. Y salíamos con Carlos Roberto, con el sobrino. El Ciabato. Él era el que nos daba hermano medio de Alfonso. Sí. Y como Alvarito todavía era niño. Eso fue... ¿Y a Monserrate subieron a pie o ya hay funicular? No. A Monserrate, allá en funicular. Sí. Me acuerdo que ya funcionaba el gran restaurante Moisés, el bar Moisés. Sí. Entonces iban a comer al Moisés. Y No vino contaban. Demetrio. ¿Y a qué barrios o a qué zonas sí se acuerda que haya ido así en los límites de la ciudad? No. Solo la Plaza de Bolívar, El centro de Bogotá, el Hotel Florian, que era carrera octava con calle 15. A la Porciúncula. Ah, sí, porque el tío ya había hecho la fundación de la Porciúncula que llamaban. Sí, ya estaba. Ya estaba el Rubianito. En obra, estaba la iglesia estaba en obra, todo. Ya bien organizada, y eso era obra toda de mi hermano Manuel. Entonces yo fue cuando le dije al señor que si quería alguno de los hijitos para ser franciscano, que él vería. Y después ¿Su cuando... merced ya quería que un hijo fuera cura? Sí,
Y Toda la estaba época. toda la vida, No, no tanto, ¿Cómo no, fue eso? no mucha afición, no. ¿Cómo fue eso, abuelita? La vocación de Alberto, Sí, y el deseo de su merced de que uno de los hijos fuera cura. porque me pareció muy lindo la vida de los franciscanos. Hasta entonces pues los conocía yo así muy bien, los conocí muy bien. Y tal vez como estaban tres parientes, estaba mi hermano Manuel, Berardo y Fray José María Pérez. Y los padres Gutiérrez, Antonio y Una Nicolás. colonia bastante grande de Boyacá. Tal vez todo eso me Padre llamó la José María atención Pérez fue el que nos casó a para nosotros, querer Pacho. que fuera franciscano alguno, porque mi tío en Tunja tenía una beca en el seminario y algún día almorzando le dijo que al señor, le dijo, mira Alfonso, yo tengo una beca en el seminario, si usted le provoca, con mucho gusto la tiene. Dijo, eso lo pensamos. Pero es que antes de eso yo era muy asiduo de ir al seminario porque había un cura ya que era un científico, un físico, el padre Cosén. El padre, pues, Y con él era que hacía yo mis radios de Italiano, galena ¿no? y toda esa cosa. Y apenas me dijeron que beca, no volví a aparecerme en el seminario. Me daba miedo que me dejaran encerrado. Él tampoco lo obligó, no era No, una pues no me cosa obligó, pero yo le tenía miedo. una obligatoria, ese nos dijo. Y usted también fue muy franco y muy sincero, porque no dijo sí, no, dijo no, eso lo pensamos, toda frialdad. Y él no volvió a insistir única palabra. Por eso lo de la vocación. No, me acuerdo que me dijo, pero si no es para que sea sacerdote, es que allá puede estudiar su bachillerato y después sale, es que yo tengo allá la beca, la facilidad. No, a mí me dejaron llegar. No, ellos tuvieron muchas prerrogativas en Tunja, porque Alvarito, estando en el colegio de Boyacá, con una de esas actuaciones extraordinarias de aplausos y cosas, el rector de la normal le ofreció beca en la normal, para no pagar nada. Ese era el alemán ya, Julio Sieber. Sí. Entonces la dijo Alvarito, mi tío le dijo a Alvarito, y dijo, no, maestra, yo sigo en el Boyacá, yo sigo mi estudio en el Boyacá. No aceptaron la beca de la normal. Y ese Sieber allá educó, Sí, en el tiempo que estuvo a la playa de Boyacenses, pues Sí. todavía hay vivos muchos. ellos vivían muy Juan bien. de Segura, Estiliano Sus Acosta, amigos pues eran de Mardocleo lo mejor Valderrama. de la sociedad de Tunja, porque los Maestros. Gaona Ellos vinieron a manejar el Ministerio de Educación durante mucho tiempo, eran los jefes de todas las secciones. Bendito sea Dios, pasamos una época muy agradable, pero se murió él, que eso sí fue un fracaso. Él murió en el 31, el 16 de abril del año 31 murió. Que fue una pena sumamente grande para mí. Uf. Yo lo amaba tiernamente, lo respeté y lo amé muchísimo. Posiblemente por eso no soy yo doctor, no. Pues sí, hijito, porque él lo iba a educar, le iba a costear todo su educación. ¿Qué tal que yo fuera Bueno. doctor Reyes? Ay, Dios. Bueno, entonces